me egresé en diciembre de 2019. Es la primera materia que estoy como ayudante, así que les pido su colaboración y su paciencia para esta clase. Me armé unas anotaciones, así que si escuchan ruido a hoja, es porque me hice mis propias anotaciones en función a las filminas con las que trabaja Eduardo, que son las filminas de Víctor Morando. Bueno, ¿qué hora es? ¿Les parece que vayamos arrancando? ¿O quieren esperar no sé si saben, si alguien se está por conectar? ¿Arrancamos? Listo, genial, arranquemos. Bueno, hoy lo que vamos a ver son jarabes, pociones y licerolados. Antes de empezar a ver qué es un jarabe... ¿Está grabando? Ah, no, perdón, mala mía. ¿Ahora sí? Grabando. Voy a tratar de estar atenta al chat, no les prometo nada. Antes de empezar con definiciones básicas de jarabes, pociones y glicerolados, esto se engloba en soluciones. Una solución farmacéutica son formas farmacéuticas que contienen uno o más fármacos disueltos en un líquido y se puede administrar por vía oral y se dosifican por volumen. Pueden presentarse como soluciones límpidas y transparentes, de sabor y olor agradable, o como un producto sólido, polvo granulado, para disolverse en el vehículo indicado. ¿Qué componentes creen, a grandes rasgos, que puede tener una solución farmacológica? Tiene que tener dos componentes fundamentales para una receta y listo, esto es una solución, esto es una pomada, es una ampolla, esto es un óvulo. Una solución, esto es un vehículo. Principalmente agua. Después va a variar, pero es principalmente agua. Disculpa, no se había entendido la Sí. pregunta. Ah, perdón, mala mía. No hay problema. Además, podemos tener otros componentes auxiliares, como solubilizantes, conservantes, estabilizantes, aromatizantes, edulcorantes, colorantes. Claro, Romina, sí, exacto. Bueno, el objetivo de estos agregados que va a tener es bueno, que conseguir la compatibilidad en el medio fisiológico, facilitar la solubilización del fármaco, mantener la estabilidad física y química de los componentes, prevenir el crecimiento de microorganismos, no nos olvidemos eso, y, fundamental, pensemos en algún grupo de población en particular, corregir olor, sabor, color para facilitar la ingestión de la solución. La preparación es básica. Esto es lo que yo estoy hablando es a grandes rasgos. La preparación es básica. Consiste en la mezcla y la disolución de los componentes necesarios para una buena formulación, que siempre y cuando, perdón, que sea estable y homogénea. Ahora sí, vamos a arrancar a hablar de jarabes per se. Bueno, los jarabes. Esto, no me acuerdo, bueno, me perdí con los nombres ya, pero esto es lo que digo, ustedes ven, algo yo te digo, azúcar, 850 gramos, agua destilada, 100, jarabe, listo, ya está, lo tengo que tener en la vista, esto es un jarabe.
Los jarabes son preparaciones acuosas, límpidas y de elevada viscosidad que contienen azúcar. Este azúcar que contienen generalmente es sacarosa. ¿Cuáles son las funciones del azúcar en el jarabe? Primero y principal, acción conservante. Edulcorante, viscosante. La alta concentración del azúcar le va a conferir al jarabe una elevada presión osmótica y esto va a generar que, digamos, va a impedir, mejor dicho, el desarrollo bacteriano y fúngico. Yo hago pausas porque estoy tratando de focalizar en el chat por si dicen algo. El jarabe va a quitar por ósmosis el agua de los microorganismos que necesita, o sea, que el microorganismo necesita para su desarrollo. De todos modos, si bien tenemos esta propiedad, vamos a necesitar utilizar conservantes para una mejor conservación del jarabe, ya que si bien, o sea, a ver, si bien el azúcar va a ayudar a todo esto, le vamos a meter un plus de un conservante. Bueno, acá en la filmina es lo que les expliqué de la fórmula, la preparación. Fíjense que dice disolver el azúcar en unos 400 mililitros de agua destilada con ayuda de calor, filtrese y pase por el filtro cantidad suficiente de agua destilada hasta completar los 1000 mililitros de jarabe. Características generales: líquido limpio, incoloro, inodoro y con sabor dulce. Suele ser una práctica de TP y es una pena que los haya agarrado en pandemia porque está divertido y desde mi punto de vista siempre el TP suma un montón. Bueno, esto es lo que les dije recién de que era un jarabe. Igual ustedes tienen estas filminas, no sé cómo se manejan, si van haciendo anotaciones o no. Pero bueno, yo les mencioné que casi siempre se usaba, perfecto, casi siempre se usaba sacarosa, pero también pueden tener polialcohol, sorbitol, glicerina. Pueden estar presentes en soluciones orales para inhibir cristalización y modificar la solubilidad, gusto, etc. Les preguntaba lo de las anotaciones para saber qué tan rápido pasar las filminas. Si bien la clase está basada en el tiempo de las filminas, yo me estoy siguiendo de mis propias anotaciones, que nada, me parece, yo lo ordené un poco a mi gusto, pero... Párenme las... Bueno, esto es fundamental, que me había olvidado de comentárselos. Si bien el tema del azúcar y esas cosas, los jarabes también tienen que cumplir un rango tienen que cumplir un punto, una densidad y un punto de ebullición. ¿Por qué es esto? Por los controles que vamos a aprender que se le hacen a futuro. Entonces, estos son parámetros que a nosotros nos van a decir, bueno, está bien, esto es un jarabe. Acá tienen una salvedad con el tema de la glucosa. No tengo idea cómo va a ser el final, pero es una hermosa pregunta de examen. ¿Qué pasa si el azúcar es glucosa? Al ser menos soluble que la sacarosa, la saturación corresponde a una concentración aproximada del 50% peso-peso. Repito, no creo que haga yo el final, lo va a hacer, calculo que Eduardo, pero son estas preguntas que las suelen tomar. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Genial. Seguimos. Bueno, esto es lo que les comenté antes, los tipos de funciones que tenía el azúcar. El tema que es una solución saturada, el 65% peso en peso. La mayoría de los jarabes se formulan en concentraciones inferiores a saturación y se agregan conservadores. Esta preguntita, ¿por qué puede ocurrir que algunos fármacos poco polares son más solubles en jarabe que en agua pura? Anótensela si quieren, cuando finalice la clase, supone que van a tener todas las herramientas necesarias para poder contestarla. Y lo mismo que les dije con el tema de la glucosa, linda pregunta. Bien, vamos a hablar de tipos de jarabe.
A grandes rasgos existen dos tipos de jarabes, que son los aromáticos y los medicamentosos. Yo igual ahora seguimos con la diapositiva, solo me gusta hacer una intro y un encuadre. Los jarabes aromáticos son también llamados no medicamentosos y son aquellos que no tienen sustancias farmacológicamente activas. Se van a usar como vehículo en preparaciones que ya sean soluciones o suspensiones. El punto de partida de preparación para estos, digamos, el punto de preparación para jarabes medicamentosos. Entonces, para hacer un jarabe medicamentoso, puedo partir o voy a partir de un no medicamentoso. Bueno, es lo que yo les explicaba, dentro de esto se encuentran los jarabes simples y los zumos. Los primeros, o sea, los simples, son simples por su forma de formulación. Es una disolución de azúcar en agua. Y los zumos son disoluciones de azúcar en el jugo, o sea, en el zumo respectivo. Se lleva a ebullición y luego se filtra la solución. La cantidad de azúcar que hay que agregar va a depender de la densidad del zumo. Recuerden en las diapositivas anteriores que teníamos una especificación de densidad. Los jarabes de zumos más frecuentes son cereza naranja y de cacao. ¿Eso quedó claro? No siempre vamos a agregar la misma cantidad de azúcar. Entonces sería que la principal característica de los jarabes es la densidad. Sí, es una de las principales características a las que le tenemos que prestar atención. Bueno, después tenemos los jarabes medicamentosos. Son jarabes aromáticos que contienen uno o más fármacos y se emplean de manera terapéutica por la acción de su principio activo. Acá tienen una fórmula típica de este jarabe antihistamínico. El componente de los jarabes medicamentosos básicos siempre va a ser, si quieren anotar, componentes básicos de jarabes medicamentosos. Azúcar. Vehículo. El vehículo, agua purificada. Conservantes antimicrobianos. Codisolventes, saborizantes. Y puede tener sustancias auxiliares como espesante, estabilizante, colorante. ¿Quieren que repita? Ok. Sí, Los por favor. componentes, genial. Los componentes, es que como, es muy difícil, como no los veo, yo no. Los componentes básicos de un jarabe medicamentoso va a ser azúcar, el vehículo, que va a ser agua purificada, conservantes antimicrobianos, codisolvente, saborizantes y puede tener otras sustancias auxiliares como espesantes, estabilizantes y colorantes. Entonces, el laburo que nosotros tenemos que hacer es, cuando vemos una fórmula, decir, ¿tiene azúcar y tiene agua? Sí, esto es un jarabe, perfecto. ¿Tiene principio activo? Sí, y es un jarabe medicamentoso. Perfecto. ¿Tiene codisolvente y saborizante? Sí, confirma mi teoría de que era un jarabe medicamentoso. Y además, bueno, puede tener otras sustancias. Pero ese es como el ejercicio que hay que hacer cuando ven una fórmula. Desde mi punto de vista, o por lo menos como yo trato de aprender las cosas, no sirve memorizar. Yo no me puedo aprender de memoria todas las fórmulas que hay de jarabe medicamentoso, no tiene sentido. Pero si yo aprendo que tiene
estos 5 componentes con un sexto componente séptimo agregado, cuando veo la fórmula digo, bueno, listo, ya sé por dónde voy. Vamos a hablar de un dato que les había dicho al principio del azúcar. Como ya les mencioné, el azúcar más frecuente que vamos a utilizar o que van a ver que se utiliza en los jarabes es la sacarosa, pero también puede hacerse con glucosa y algunas veces puede sustituirse por sorbitol, glicerina o propilenglicol. Debe tener, obviamente, la calidad correcta según farmacopea, perdón. Vamos a hablar un poquito. Es el principio activo, Juan. O sea, si vos tenés agua y azúcar, tenés un jarabe, pero no tenés principio activo. Entonces tenés un jarabe aromático. Por eso, cuando hablamos de jarabes aromáticos, dijimos que son la base para preparar jarabe medicamentoso. Porque, ¿qué pasa? Miren la fórmula que tienen en pantalla. Si yo a la fórmula que tengo en pantalla le saco el azúcar y el agua purificada, y en vez de esos dos componentes le pongo jarabe aromático, ya partí de una solución primaria para hacer una solución secundaria. Esa es la idea. Una consulta. ¿Y por qué menciona entonces jarabe simple? Este tiene jarabe simple y después le agrega agua, porque vos le agregás agua en función a la preparación que vas a hacer, porque si yo parto de un jarabe simple y tengo una determinada cantidad de agua, cuando le agrego todas las otras cosas me cambia la concentración, entonces tengo que me cambia la densidad, perdón, entonces tengo que rectificar con agua. Ah, ok. Mira, Marlene, tocaste un tema fantástico. Más adelante te voy a dar una opción para eso. La pregunta es excelente y es muy buena. Exacto, Mariana. Belina, no sé qué querés que repita, pero lo repito. Ahora lo vemos en caso de diabéticos. Viene más adelante. Yo puedo partir de una solución simple, o sea, de un jarabe, azúcar, agua. Y entonces, a ese jarabe aromático lo voy a poder transformar en un jarabe medicamentoso. Pero probablemente cuando le agregue el codisolvente, el saborizante, el conservante, el espesante, el estabilizante, el colorante, voy a decir, che, bueno, pará, ¿en qué densidad tenía que estar? Ok, y voy a tener que rectificar. ¿Seguimos? Buen día, Víctor. Mira, no sabía que Denver había sacado eso. Bueno, les decía, a ver. Genial, genial, sí, gracias. Les decía que el agua tiene que ser purificada o destilada y tiene que estar desprovista de sales. Es fundamental que este agua esté desprovista de calcio porque puede provocar precipitaciones
de alguno de los principios activos. Les voy a dar así como microtips de, como les dije recién, del agua y, por ejemplo, ahora vamos a hablar rapidito de los conservantes. La cantidad del conservante va a depender de la cantidad de agua capaz de permitir la proliferación del microorganismo. Los más comunes que vamos a utilizar son el benzoato de sodio o el ácido benzoico. No siempre son imprescindibles, pero suelen ser los que más se usan. En proporciones, generalmente se utiliza entre 0,1 y 0,2%, dependiendo de la eficacia del mismo y, obvio, del pH final del jarabe. Los codisolventes facilitan la disolución del componente, alcohol solubles, como ciertos colorantes y saborizantes. Es frecuente añadir alcohol. También se puede utilizar glicerina para favorecer la disolución de tantos extractos vegetales en algunos jarabes. Exacto, eso es lo que, exacto. Sí, bueno, a ver, tenemos salvedades, Mariana, es como dice Víctor, tenemos salvedades y bueno, escapa por ahí de la definición de azúcar agua. Los saborizantes, el objetivo del saborizante es corregir el sabor. Hay determinados fármacos que de por sí tienen mal sabor, como por ejemplo, perdón, me perdí en el chat, ¿eh? Perfecto. Les decía, los sabores amargos suelen ser enmascarados por los jarabes de cacao. Los sabores salados suelen ser enmascarados por los saborizantes frutales. Para los sabores ácidos se suelen usar sabores frutales como limón y naranja. Como colorantes, claramente se usan para mejorar la apariencia de la solución y en general se trata de poner un colorante que concuerde con el saborizante. Yo no voy a tener un jarabe de sabor frutilla y que sea de color naranja. Eso es un tema más de visual, ¿no? Bien. Bueno, esto ya lo vimos en detalle. Hay 3 formas de obtención de jarabes, a grandes rasgos. La primera es jarabe obtenidos por disolución directa. Ahora voy a hablar de cada una. La segunda es jarabes obtenidos por disolución de sus componentes en jarabe simple. Y la tercera es jarabes obtenidos por adición del jarabe simple a un líquido medicinal. La primera, por disolución directa del azúcar en el líquido medicamentoso, se agrega azúcar a una disolución acuosa previamente preparada que contiene el fármaco y las sustancias auxiliares. La segunda, jarabes obtenidos por disolución de sus componentes en jarabe simple. Lo difícil, digamos, de la disolución del principio activo por la alta concentración de azúcar, por lo que se aconseja disolver el principio activo en una mínima cantidad de agua. Y los jarabes obtenidos por adición del jarabe simple a un líquido medicinal, este método se utiliza cuando el jarabe contiene extractos fluidos, tinturas u otros líquidos medicinales. En general, se usa un 5% diluido del diluido medicinal en un 95% del jarabe simple. Bueno, y esta parte tiene el inconveniente de los precipitados. ¿Cómo creen? Esto es una pregunta random, ¿no? ¿Cómo creen que es más fácil obtener un jarabe, en frío o en caliente?
Perfecto. Ahora vemos unas cosas y después les vuelvo a preguntar lo mismo. Existen 3 tipos de preparación en frío. César, ¿estás levantando la mano? No te veo. César, si me estás escuchando, acabo de leer tu mensaje. Yo se lo comento a Eduardo, no te preocupes. Me lo anoto y lo hablo con Eduardo. Denme un segundo, chicos, por favor. Eh, bien, bien, Mariana, vas súper, súper encaminada. Bueno, como les decía, existen 3 métodos para obtener jarabes simples en frío. Lo primero es la disolución del azúcar mediante agitación, que básicamente se va disolviendo el azúcar lentamente en agua fría, nada raro. Después tenemos percolación, que tienen el dibujito. Muy bien, Víctor. Tienen el dibujito. La percolación se realiza en un percolador, que es lo que ven ahí, donde se coloca algodón y arriba se pone la sacarosa y se vierte el agua lentamente sobre esta hasta lograr una disolución total. El azúcar utilizado no debe ser muy fino, ya que si no taparía el algodón, el cual no debe estar muy apretado ni muy flojo. Y después tenemos por sacarolizadores, que debe ser la filmina siguiente. Perfecto. Que es la obtención industrial. Se utilizan en industrias, claramente, como les decía, y permite un filtrado y luego el pasaje por el mismo por una pasta de papel para clarificarlo. Este método permite la obtención continua de jarabes. No me acuerdo si estaba en la filmina, pero todavía no. Ahí. Hay ensayos en frío que se hacen para ver si está bien hecho el jarabe. Que generalmente se hace punto de hilo que se toma entre 2 varillas y se separan y se tienen que formar un hilo, y otro que se sopla a la superficie y tiene que formarse como una olita, como una ondulación. Y por último también se analiza el punto perla, que es el que se pone una varillita y se levanta y caen como perlitas. Entonces, repasando, no está en la filmina esto, repasando, 3 ensayos en frío para saber si está bien hecho el jarabe en frío. Primero, punto de hilo. Tomo entre 2 varillas y las separo y se tiene que formar un hilito. Segundo, soplo la superficie. A ver, estamos hablando que claramente si yo voy a soplar la superficie de un jarabe, ese jarabe después no va a volver a un frasco ni se lo vamos a dar a nadie, ¿no? Se sopla la superficie y se tienen que formar ondulaciones. No, yo te juro que he visto cada cosa. No. Te juro que he visto cada cosa, no. Les decía, hilo con varillas, soplar y generar ondulaciones y punto perla. 3 ensayos en frío para ver si el jarabe en frío está bien hecho. ¿Seguimos? Sigo.
Vamos a hablar de los métodos para obtención en caliente. La aplicación del calor, obviamente, va a facilitar la disolución del azúcar. Y vamos a lograr obtener jarabes en forma mucho más rápida que en frío. Pero vamos a tener dos grandes desventajas. Primero, la caramelización del azúcar, que nos va a dar un color amarillento. Y segundo, como claramente mencionó Víctor arriba, vamos a tener la inversión de la sacarosa. Por hidrólisis, la sacarosa va a dar lugar a dextrosa y a fructosa, formando un azúcar invertido. Este azúcar invertido va a fermenta con mayor facilidad que la sacarosa y se tiende a oscurecer. Entonces, a los efectos del calor sobre o sea, va a terminar generando un aspecto feo, no va a estar bueno. Entonces, acá, como decía, a nivel industrial se utilizan recipientes de acero inoxidable con agitadores, calentando por vapor de agua. Las desventajas que les mencioné. Ojo con el tema este de que pueden ser más dulces que el original, sí, pero también se puede caramelizar y pasar de ser dulce a amargo en 2 segundos. Y chau, perdieron la preparación. Antes de hablar de esto, que voy a hablar un chiquitín de alteración de jarabes. Existen factores extrínsecos e intrínsecos que pueden desencadenar alteraciones, como por ejemplo si se realiza en caliente el jarabe, es muy fácil llegar a la sobresaturación del azúcar. Y luego, cuando se enfría, vamos a obtener o ver precipitados. Si la concentración es inferior, se pueden generar microorganismos. O sea, si la concentración de azúcar es inferior a la que yo necesito, puedo terminar generando microorganismos. Si se prepara en caliente y se envasa rápido, se va a formar vapor de agua. Este vapor va a caer sobre la superficie del jarabe y no se va a distribuir homogéneamente. A su vez, esto va a constituir un medio de cultivo para los microorganismos. Y bueno, como todo jarabe, es importante conservarlos en lugar fresco, pero no muy fríos, porque si los conservo en un lugar muy frío, puedo evitar la cristalización, como tampoco deben estar expuestos ni al calor ni a la luz solar para evitar la inversión. Conservación de jarabes. Usar envases pequeños, esterilizados, totalmente llenos, abrigo de luz, lugar fresco y preparar siempre a necesidad. Preparar siempre a necesidad, claramente estamos hablando de preparados, los no industriales, ¿no? Voy a tomar un mate. ¿Vienen bien? Estoy asustado, habían dejado de responder, digo, estoy hablando sola. Seguimos. Bueno, no sé quién había preguntado, ya me olvidé. Genial, Martina, gracias. Jarabe de sorbitol. Preguntas, diabéticos. Uso para diabéticos. Poder edulcorante, 0,6 con respecto a la sacarosa, 70% del producto seco, miscible en agua, glicerol, poligliceroles, soluciones alcohólicas inferiores al 40%. Se metaboliza a glucosa, pero se absorbe en el tracto digestivo más lento que el azúcar. 70% de jarabe simple más 30% de jarabe de sorbitol retrasa la cristalización de la sacarosa en almacenamientos. Sabor agradable, disimula el gusto y sabor metálico, bueno, por el sorbitol. Es re importante tener presente que hay personas que tienen diabetes. O sea, realmente es muy importante. Cuando, no sé cuántos de ustedes trabajan en una farmacia,
pero la realidad es que hay muchas cosas que la gente las cree obvias o que las pasa por alto. Y es la responsabilidad nuestra de decir, de parar un poquito y decir, bueno, venís con la receta de un jarabe. Uno puede hacer una mínima entrevista a la persona que lo va a comprar y estar alerta a estas cosas. Eso realmente está muy bueno, tenerlo presente. Ensayos farmacotécnicos para los jarabes. Fíjense, ¿cuál es el primero? Densidad, clave. Bueno, viscosidad, punto de ebullición. Ojo con los adulterantes. A veces el jarabe puede presentar adulterantes como glucosa comercial, que contiene dextrinas y iones de calcio. La dextrina se investiga precipitando con alcohol y agua de yodo. Bueno, tienen que cumplir con características organolépticas que vimos al principio, limpia, transparente. La transparencia no se logra naturalmente, se lo filtra por pasta de papel, como les mencioné antes, y la estabilidad. Esto es importante. Bueno, cómo se medía antes, básicamente, ¿no? Por suerte, las cosas han avanzado un montón y no vivimos en la prehistoria. Vamos a hablar de pociones ahora. ¿Qué son las pociones? Son formas farmacéuticas líquidas, edulcoradas, que se han... Claro, cuchara de té aforada, claro. Muy buena. Decía, las pociones son formas farmacéuticas líquidas edulcoradas que se administran por vía oral, constituida por uno o más fármacos, disueltos, suspendidos o emulsionados, en un vehículo adecuado, dosificadas volumétricamente a periodos regulares de tiempo. Preparaciones, vida útil, y se pueden clasificar por... Dentro de las pociones vamos a tener hidrolados medicamentosos, jarabes medicamentosos, elixires, melitos, limonadas, pociones en suspensión y pociones en emulsión. Entonces, exacto. Entonces, uno ve eso en un examen y es decir, si esta persona no agarró la guitarra y por lo menos leyó la filmina. Exacto. Es un tipo de poción o es una poción, está perfecto. Entonces, las pociones, como dije, son formas farmacéuticas que pueden presentarse como soluciones, suspensiones o emulsiones y que están dosificadas de a cucharadas o intervalos regulares de tiempo y tienen sabor dulce, ya que están edulcoradas. Tenemos 3 tipos de pociones: soluciones, suspensiones o pociones emulsiones. Poción, solución, suspensión, emulsión. Dentro de la poción solución vamos a tener esto que dice acá, las características de las pociones pociones soluciones es que van a contener, ¿quieren anotar? Las pociones soluciones van a contener principio activo, vehículo, jarabe simple, conservante, antioxidante, correctivo de sabor, modificador de pH. Ahora repito. Las pociones soluciones van a contener principio activo, vehículo,
Jarabe simple. Conservante, antioxidante, correctivo de sabor, modificador de pH. Déjenme chequear algo. Bueno, acá lo tienen mucho más completo. Preparaciones de pociones. Esto se las van a aprender. No queda mucha opción que aprender. Cuando yo hice Tecnia 1 me tomaron formulitas así. Me las tuve que aprender. Repito, no sé cómo va a ser el examen, pero se suelen tomar. Si no se toman... Todavía no está definido cómo va a ser el final, pero se suelen tomar. Lo mismo. Fórmulas. Fórmulas, fórmulas, fórmulas y más fórmulas. Ojo acá, porque estamos hablando de pociones en suspensión. Las pociones en suspensión son formas farmacéuticas formadas por una dispersión de partículas insolubles en un vehículo adecuado. Tienen que tener sí o sí, un agente viscosante. El sólido, que debe estar finamente dividido hasta el tamaño del gránulo que se desee, obviamente, en general se usan entre 10 y 50 micrones buscando siempre que se resuspenda al agitar para que no se forme como un masacote, una torta, un bodoque. Y va a tener también un coadyuvante para la solubilización. El rótulo debe decir siempre, 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 debe agitarse antes de usar. Vamos de nuevo. Habíamos hablado de pociones, soluciones, y ahora vamos a repetir pociones, suspensiones. Como dije antes, son formas farmacéuticas formadas por la dispersión de partículas insolubles en un vehículo adecuado. Y tienen que tener tres cosas. Agente viscosante, el sólido debe estar finamente dividido, buscando siempre que se resuspenda al agitar para que no se forme un masacote. O una torta pueden poner si quieren, no hace falta, no es muy académico la palabra masacote. Y un coadyuvante para la solubilización. El rótulo de una poción suspensión debe decir agítese antes de usar. ¿Qué opinan de esta filmina? Debatamos. Si quieren, abran micrófono, chicos, así no, me la hacen más fácil. Recuerden que los que están contestando dos,
Las pociones, como definición, teníamos que eran formas farmacéuticas que pueden presentarse como soluciones, suspensiones o emulsiones. Entonces, no siempre van a ser soluciones. Ojo ahí. Perfecto. Genial. Genial, genial. Bueno, ahora vamos a hablar de glicerolados, definición y clasificación. Ah, perdón, antes les quería hacer otro comentario. Voy a volver un cachito para atrás. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos 3 tipos de pociones que podían ser soluciones, suspensiones o pociones emulsiones? Bueno, les quiero mencionar. Bueno, sí, ojo, ahí también. O sea, esto es una pregunta para debatir. En formas farmacéuticas orales también estaría entrando un comprimido, ojo. Les quería, les quería hacer un comentario más de pociones. Voy a tratar de explicar con palabras una especie de cuadrito sinóptico para que lo visualicen. Yo voy a tener pociones, definición de pociones, forma farmacéutica que puede presentarse como soluciones, suspensiones o emulsiones. De ahí voy a sacar 3 flechitas. La primera flechita voy a tener soluciones, en la segunda voy a tener suspensión y en la tercera voy a tener pociones, emulsiones. De la primera ya hablamos, soluciones. En la segunda voy a tener suspensión y en la tercera voy a tener pociones, emulsiones. Díganme si me siguen o si no arranco de nuevo. Bien, entiendo que sí me siguen, no, sí, arranca de nuevo, ok. De pociones, emulsiones hasta el momento no hablamos. Breve introducción en el tema. Las pociones, emulsiones son formas farmacéuticas constituidas por una fase oleosa y una fase acuosa, interpuesta entre sí con ayuda de un tensioactivo. O sea, bueno, el tensioactivo tiene que ser oil water. Como suelen ver la O, barrita, W. El tensioactivo, obviamente, tiene que tener una parte polar y una parte no polar y formar una interfase entre los dos líquidos logrando una emulsión. Repaso grande. Tipos de pociones, 3. Solución, suspensión, poción, emulsión. Soluciones, ya hablamos un montón. Suspensiones, hablamos bastante. Poción, emulsión, rápidamente, son las que tienen oil water. Para hacer una ayuda en memoria, las pociones soluciones son las más fáciles. La suspensión son las que van a tener el cartelito de agítese antes de usar y que tengo que tener cuidado, que no se me forme la torta, etcétera, etcétera. Y las pociones emulsiones, oil water. Voy a tener que tener un tensioactivo con una parte polar y una parte no polar. Quería hacer ese comentario porque no está acá y me parece importante que lo sepan, o por ahí a la hora de completar algún tipo de definición de pociones o hacer un comentario o de mencione cuáles son los tipos de pociones que conoce. Son 3, no son 2. Ahora sí, continuamos con glicerolados. Los glicerolados son formas farmacéuticas líquidas, semisólidas, sólidas, destinadas al uso externo, que están constituidas por una sustancia medicamentosa disuelta o suspendida en glicerina. Y vamos a tener 3 clases de glicerolados. Los primeros, los líquidos, que son las sustancias disueltas o suspendidas en glicerina. Vuelvo a lo mismo, sería muy interesante tener el TP de esto, pero bueno, que son los usos externos, tópicos o colutorios, o también se utilizan como vehículos de otros fármacos. Un
¿Un glicerolado que utilizan casi todos los días? O sea, perdón, yo me pongo re molesta con estas cosas, pero así utilizamos la clase como para ir fijando cosas y a la hora de que se sienten a estudiar van relacionando y es mucho más fácil. Como colutorio, ¿no utilizan ningún glicerolado como colutorio? ¿Enjuague bucal lo usan, chicos? Un enjuague bucal es un colutorio, por ejemplo. O sea, un glicerolado. Seguimos, no los aburro más. Después tenemos, entonces, volvemos al cuadrito sinóptico, glicerolados. Definición, por una flechita, glicerolados sólidos. No sé ahora, María, con las nuevas formulaciones, viste que hay varios nuevos, pero en líneas generales sí. Glicerolados, definición, flechita, glicerolados líquidos. Segunda flechita, glicerolados semisólidos, cuya base es el glicerolado de almidón. Claro, muy bien, Víctor. Fórmula de glicerolados semisólidos. Uso externo, excipientes de diversas sustancias medicamentosas, emolientes, suavizantes en pomadas y cosméticas. Cosméticas, sin ese final. Flechita, glicerolados sólidos, óvulos de glicerina solidificados con gelatina. Un óvulo, básicamente, que va a tener glucogelatina con un excipiente oficial para óvulos. La gelatina va a variar entre un 60 y un 70%, y la glicerina va a variar entre un 10 y un 20%. Fórmulas a saber. ¿Qué opinamos? ¿Debatimos? ¿Cuál de los siguientes inconvenientes crees que fue el más importante para que los glicerolados estén hoy en uso decreciente? Sí, a ver, como todo avanza, todo se mejora, hay que estar sumamente ayornado. No sé si alguno de ustedes trabaja en la industria con estos componentes, si quieren comentar algo o aportar algo más que sirva de utilidad en la formulación. Seguimos, terminó. A ver, las filminas del día de hoy terminaron. ¿Tienen algún tipo de duda? A grandes rasgos, yo traté de explayarme un poquito con teoría sobre las cosas que no estaban en las filminas, pero es una clase cortita, o sea, estaba diagramada una clase cortita para que justamente Eduardo pueda ver los TPs y les pueda dar una devolución de los mismos. Bueno, como saben, cambiaron las cosas. Yo me llevo
para hablar con Edu la duda de 3 chicas por el tema de los TPs y la duda puntual de César Guzmán, que me habló por privado, que es un nuevo compañero que se sumó a la comisión. No tengo idea cuándo es el próximo TP. Sí, por supuesto. Mónica, está subido. No tengo idea, Juan, cuándo va a ser el próximo parcial. No lo sé. Esas cosas las organiza Eduardo. Pero se lo puedo preguntar y para la próxima clase lo podemos ver y debatir. ¿Quieren que volvamos a ver algo de la teoría que por ahí no está en la filmina, si no llegaron a notar o algo por el estilo? Hola, Mayra. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Entonces, las formas farmacéuticas eran poción, emulsión, solución, suspensión y suspensión, emulsión, ¿o anoté mal? las fórmulas farmacéuticas de pociones me estás hablando vos. Pociones tenés 3. Poción soluciones, poción suspensiones y poción emulsiones. Soluciones, listo. Anoté mal. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Quieren que hagamos un repasito rápido de eso? Bueno, no sé si los demás quieren. Voy a repetir esa partecita. Como pociones, habíamos dicho que son fórmulas farmacéuticas que pueden presentarse como soluciones, suspensiones o emulsiones. O sea, 3. Y están dosificadas, son las que siempre vamos a hacer, vamos a ver dosificadas en cucharadas y en intervalos de tiempo. Que van a tener un sabor dulce porque están edulcoradas. Las pociones soluciones van a contener lo siguiente. Háganse 7 rayitas. Las pociones soluciones van a contener 1. Principio activo. 2. Vehículo. 3. Jarabe simple. 4. Conservante. 5. Antioxidante. 6. Correctivo de sabor. 7. Modificador de pH. Poción suspensión. Son formas farmacéuticas formadas por la dispersión de partículas insolubles en un vehículo adecuado. Voy a repetir. Poción suspensión. Son formas farmacéuticas formadas por la dispersión de partículas insolubles en un vehículo adecuado. Tienen 3 rayitas. Agente viscosante, un sólido que debe estar finamente dividido, buscando que siempre se resuspenda al agitar y que no se forme un botoque, una torta. Y como tercer rayita, un coadyuvante de solubilidad. A las pociones en suspensión siempre le vamos a colocar un cartelito que diga agítese antes de usar, por los sólidos en suspensión. Y después tenemos las pociones emulsiones. Sí, cómo no. ¿Desde cero o suspensión? Perfecto. Pociones, suspensiones. Definición. No, no es un agregado. No es un agregado. Pociones, suspensión. Son formas farmacéuticas formadas
A ver. Son formas farmacéuticas formadas por la dispersión de partículas insolubles en un vehículo adecuado. Tienen tres rayitas. Agente viscosante, el sólido, que debe estar finamente dividido hasta el tamaño del gránulo que se desee, buscando que éste se resuspenda al agitar, pero que no se forme una torta. Y un coadyuvante de solubilidad. Y el rótulo debe decir agítese antes de usar. Emi, vos me habías preguntado el tema del agregado. Ojo, porque el agregado es, cuando nosotros hablamos de agregado, es de una sustancia que o sea, que no deseamos y que no incorporamos en esa solución. Ojo con los agregados, o sea, ojo con la utilización de palabra agregado, palabra oxidado, eso, ojo. En este caso, no queremos que se forme un bodoque y queremos que se resuspenda fácilmente. Y después teníamos las pociones, emulsiones. Las emulsiones son formas... Poné torta que... La palabra correcta es torta. Ahí va. Bodoque da al de la era de hielo. Bueno. Pero ya está, bien, o sea, con esto no se van a olvidar del bodoque en suspensión. Y pociones, emulsiones son las formas farmacéuticas constituidas por una fase oleosa y una fase acuosa, interpuesta entre sí con ayuda de un tensioactivo, oil water, y este tensioactivo, OJ, tiene que tener una parte polar y una parte no polar para formar la interfase entre los dos líquidos, logrando una emulsión. ¿Quedó? ¿Pociones? Bueno, igual tienen la filmina subida. ¿Me chequean, por favor, si la pueden visualizar? Así yo ya me quedo tranquila con que la puedan visualizar. ¿La ven? Genial, 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 genial. Bueno, tienen la filmina subida. Creo que llegaron, yo les hice una especie de upgrade con la parte teórica, que me pareció que estaba copado sumarle. De todas maneras, cualquier duda que tengan, no sé cómo se están organizando, si repasan en la semana o lo que fuese, el sábado que viene las pueden consultar y yo me llevo las 3 dudas en función a los TPs, entreguen el TP. Si tienen alguna duda en el TP, o sea, lo vemos con Eduardo, pero yo soy partidaria de que prefiero que entreguen y que cumplan con la fecha de entrega y hagan alguna salvedad, nota de color, si algo no les quedó claro, para que se pueda rever, a que quede el trabajo sin entregar. Porque si, no sé, me parece que es más prolijo y que se ve mejor.